El artículo the no se utiliza siempre en inglés. Ojo, tenemos un uso general cuando es único en su tipo. Por ejemplo, the moon looks beautiful tonight. La luna se ve hermosa esta noche. En este caso, la luna es algo único. Luego también lo utilizamos cuando vamos a hablar de cosas específicas. Por ejemplo, the sun is bright. El sol brilla. The sun is bright. En este caso es algo específico. El sol, eso es algo específico, no es algo general. También lo utilizamos o tenemos un uso específico cuando vamos a hablar de objetos ya mencionados. Aquí tenemos un ejemplo. I have a book. The book is on the table. I have a book. The book is on the table. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un libro. El libro está en la mesa. Observen que como estamos hablando del libro que ya habíamos mencionado previamente, entonces utilizamos el artículo the porque se entiende que estamos hablando de ese libro en particular. Luego también con los superlativos. Recuerden que los superlativos son aquellos que utilizamos para destacar algo por encima de todas las cosas de su especie. Por ejemplo, she is the best student. Aquí que estamos diciendo, ella es la mejor estudiante, perdón. Ningún estudiante de la clase es mejor que ella. Por eso es the best, la mejor. Eso es un superlativo y ahí entonces utilizaríamos el artículo. Luego cuando hablamos de orden numérico, por ejemplo, in the first place, en primer lugar. Si estamos hablando en orden numérico, pues también vamos a utilizar el the. Por último, tenemos excepciones, es decir, cuando no lo utilizamos, cuando hacemos referencia a lo que se conoce como el artículo cero. ¿Por qué? Porque es invisible. Entonces, en ese caso, no utilizamos the, o sea, sin the, antes de comidas. We eat breakfast at 8 o'clock. No decimos we eat the breakfast. No decimos nos comemos el desayuno, sino desayunamos. We eat breakfast at 8 o'clock. Y también sin the cuando estamos hablando o cuando vamos a decir antes de países. Ojo, países no compuestos. Por ejemplo, I live in Ireland. Observen que yo no digo the Ireland, sino que simplemente estoy diciendo Ireland, Irlanda. ¿A qué me refiero por países compuestos? Como por ejemplo los Estados Unidos es un nombre compuesto, the United States. En ese caso sí diríamos I live in the USA o United States of America. Si fuera Reino Unido, lo mismo. I live in the United Kingdom. Si fuera Países Bajos, igual. I live in the Netherlands. Entonces, ojo, si es antes de países, no vamos a utilizar el the, siempre y cuando no sean nombres compuestos, perdón. Y cuando hablamos de cosas generales, ese ejemplo no lo incluyo aquí, así que pongan atención. Si hablamos de cosas generales, tampoco vamos a utilizar el artículo the. Por ejemplo, cuando hacemos referencia a la vida, eso es algo en general. No utilizamos the. Si decimos que la vida es bella, decimos life is beautiful o life is beautiful. Ahí estamos diciendo la vida es bella, pero observen que no estamos utilizando el artículo the. Y esto todo es muy diferente a su equivalente en español, porque recuerden que esta palabrita quiere decir la, los, las, etcétera. Entonces en español lo utilizamos en exceso. También quiere decir él, por ejemplo, en el niño. Así que cuando hablamos español y queremos comunicarnos en inglés, la tendencia siempre va a ser un uso excesivo de este artículo. Sigan para más.